Vamos a comenzar por hablar de esto que está dividiendo al mundo, ¿no? Las políticas de Nayib Bukele. Es el presidente de El Salvador, muy joven. Sus políticas, insisto, para algunos son un verdadero desastre porque viola los derechos humanos, para otro ha logrado bajar 98-99% el índice de homicidios. Tiene hoy uno de los índices de homicidios más bajos de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Son índices más bajos inclusive que algunas potencias europeas. Vamos a hablar con un experto en seguridad y abogado también, el licenciado y doctor también Luis Vicat. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, y está el mundo dividido porque esta grieta está llegando hasta los Estados Unidos. Los demócratas dicen que Nayib Bukele se excede y muchos líderes republicanos dicen, bueno, si no se frena el fentanilo vamos a terminar haciéndolo de Bukele en la Unión. Exactamente, la opinión está dividida, pero los números nos demuestran palmariamente, más allá de algunos grupúsculos, que la aceptación de Nayib, que dicho sea de paso, en el Islam significa ángel, ah, ha sacado del pozo de la pesadilla al país que prácticamente estaba dado por terminado, por estado paria, como El Salvador, y hoy tiene un 90% de aceptación popular, Nayib Bukele. Y lo ha logrado gracias a que ha tenido la valentía de ejercer la decisión política, convencer a quienes debía convencer de la bondad de su plan, que no necesariamente tenía que ser un plan suave, porque con el narco no se negocia, y hasta ahora, con el nuevo SECOT, con esta nueva supercárcel, está demostrándole al mundo que El Salvador puede intentar controlar esta lacra que se está expandiendo inclusive por otros países. Y este ejemplo de Nayib está cundiendo en otros países centroamericanos que ven con bastante interés este tema de la política de excepción, porque no es que Nayib Bukele pretenda vivir en una dictadura, como dicen algunos. Esto es una situación de excepción que una vez que el flagelo de las maras se haya terminado, progresivamente se irán recomponiendo los valores democráticos hasta una sociedad con democracia plena, por supuesto. Así es, y los modelos de seguridad exitosos se van extendiendo. Yo recuerdo después de los 90, ¿no? A mediados de los 90, cuando Rudolph Giuliani logra imponer el Fix and Broken Window, el tolerancia cero, dicho peyorativamente por el New York Times. Bueno, ese modelo va a Filadelfia. Yo pude entrevistarlo en Miami a Tim Timoney, que era por entonces el 2005, creo que fue jefe de seguridad. Después se fue a Los Ángeles. Es decir, cuando un modelo de seguridad funciona, son muchos los que se quieren de alguna manera adaptar y, aunque las ciudades sean distintas, tratar de llevar ese modelo exitoso. Por supuesto, y es un síntoma de inteligencia. Si hay algo que funciona, ¿por qué no adaptarlo? Yo no digo copiarlo, porque la legislación en muchos países lamentablemente impiden, o las voluntades políticas muchas veces, en esto Bukele no ha tenido problemas, mayoritariamente, ha sabido imponer su criterio sanamente, no dictatorialmente, y ha logrado la situación de excepción que le permite tomar estas medidas de orden táctico que permiten asegurar a 60.000 pandilleros por ahora y muchos más en el futuro. Por supuesto que salieron los críticos de siempre, ¿no? Los que lo acusan de que en realidad esto es una puesta en escena, un acting para convencer y lograr su reelección en el 2024, cosa que yo descarto absolutamente. Y por otra parte, Bukele no era un mendicante, Bukele era un exitoso empresario que no hubiese dado su vida para tomar un puesto político porque sí. Creo que ha jugado su prestigio, jugado su vida y está logrando un éxito del cual personalmente me alegro sobremanera, y en ese sentido, bueno, coincido con algunos actores de la vida de Estados Unidos, republicanos, por supuesto, ¿no?, que opinan de esta manera. Así es, y divide aguas también en el progresismo latinoamericano, porque algunos
jefes de seguridad, ministros de seguridad muy importantes de gobiernos progresistas, de repente aparecen aplaudiendo y vivando a Bukele, ¿no? Si le parece, vamos a hacer una pausa muy breve, doctor, y vamos a analizarlo después de la misma, porque es muy llamativo ver cómo piden mano dura los que hasta hace poco tiempo veían que no, que había que ser contemplativo con el narcotráfico, que había que dialogar. Uno ve la postura de Gustavo Petro, quien está enfrentado con Bukele, ve la postura de Lula da Silva también, que no tiene la misma postura que Bolsonaro hace tiempo, ve la de Arce en Bolivia, ve un montón de líderes que simpatizan con las políticas anteriores a Bukele y otros que están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente salvadoreño. Si le parece, en un minuto nada más hacemos un repaso largo entonces de cómo, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, Bukele está dividiendo las aguas. Continuamos hablando con el doctor Luis Vicat, abogado y experto en cuestiones de seguridad. Doctor, decíamos con respecto a Nayib Bukele, al presidente salvadoreño que divide aguas, ha detenido a unos 60.000 pandilleros, ha construido nuevas cárceles para alojarlos, pero algunos se están escapando, ¿no? Se están curando en salud y muchos han ido a Honduras, que es un país vecino y muy similar a El Salvador, donde gobierna Xiomara Castro, que es una líder progresista y que de alguna manera ha tenido que empezar a copiar a Bukele. Digamos que se empieza a extender, así como se extendieron las maras, ahora se extiende el bukelismo por Centroamérica. Sí, y un ejemplo es claro, Lula. Lula en su anterior presidencia, teniendo la orientación política que tiene, encaró un proceso de desfavelización muy interesante, muy bien hecho, que duró 9 meses. En lo táctico tomó los morros, donde están las favelas, con el ejército, con la marina particularmente, que llevó el peso más grave en las operaciones. El narco se replegó, se retiró de las favelas, se instaló la policía pacificadora de Brasil, no la policía militar, sino la policía de pacificación. Duraron 9 meses hasta que por razones tácticas decidió el repliegue, entendiendo que ya se había logrado la normalidad. Creó escuelas de samba, clubes de fútbol, y tuvo una política muy interesante, pero a los 9 meses había una falsa calma, retiró las tropas y en 48 horas se produjo una de las masacres más grandes después de Carandiru en Brasil, donde los narcos ejecutaron a todos los que consideraban que habían colaborado con el régimen de Lula. Creo que Lula tomó debida nota de esto, pese a su extracción política, y por eso hoy está viendo con un cierto interés el ejemplo de El Salvador. El Salvador no cree en las patrañas, no cree en las redenciones maravillosas e instantáneas, y seguramente estos malandros tendrán que estar mucho tiempo meditando a cuánta gente mataron y a cuánta gente hicieron sufrir para poder ver la luz algún día. Y si no se hace así, algunos vecinos de Bukele también están viendo que tienen una diáspora, una retirada del país, de los maras, como en su momento fueron a Estados Unidos también, y produjeron desastres allá también, hablando de Giuliani y de la tolerancia cero. Realmente me parece que el estado de excepción es una necesidad, y cuando decimos una necesidad, van a haber grupos que dicen que no, que es antidemocrático, y esto es un sofisma, es una falsedad, porque si yo necesito curarme de un cáncer y tengo que hacerme quimio que me trae dolores de estómago, y digo, no voy a hacer quimio porque me va a doler el estómago y voy a sufrir mucho. Lamentablemente, si no lo hago, voy a morir. Lamentablemente, si Bukele no tomaba esta decisión y seguía con las componendas anteriores de Arena y de los otros partidos políticos que ahora le achacan a él, falsamente, seguramente, la situación estaría pero muchísimo peor. Así es, y el debate en Estados Unidos, hoy por hoy, usted sabe que 4 ciudadanos norteamericanos que cruzaron desde Carolina del Sur a Tamaulipas, a Matamoros, bueno, 2 fueron ejecutados, aparentemente por el cartel del Golfo, y otros 2 han podido volver a la Unión, están hospitalizados, están haciendo las autopsias para ver qué fue lo que ocurrió, y hay un senador de Carolina del Sur, republicano Graham, que dicen hay que seguir la política de Trump y hay que considerar como terroristas a los grupos
de narcotraficantes. Hay que considerarlos terroristas. Y el terrorismo actúa como el grupo de narcotraficantes en el sentido que no tiene códigos. ¿Cuál es el código? ¿Qué se va a sentar uno a hablar con, o sea, Al-Qaeda, con ISIS, con la Yihad Islámica, con Hezbollah? Es imposible hablar porque están en una postura irreductible. Entonces, el debate en Estados Unidos hoy es, ¿son grupos terroristas y Estados Unidos debería intervenir? Usted recuerda que Donald Trump había planteado que él, si tenía que ir a bombardear algún laboratorio de droga, lo iba a hacer. Finalmente, bueno, tuvo un primer periodo de gobierno y en el segundo se le frustró esa intención, pero el debate en Estados Unidos de los republicanos es, vamos a considerarlos terroristas y vamos a tratarlos como terroristas. Exactamente, yo coincido totalmente con el representante que se expidió. Hay que hacer notar que los narcos mexicanos han pedido disculpas por el error, pero ya lo han cometido. Por lo tanto, creo que no tiene que haber conmiseración, porque cuando se toma una vida humana hay que hacerse cargo del precio de tomar esta vida humana. Si no, la civilización va a comenzar a degradarse irreversiblemente. En el caso de considerarlos terroristas, me parece muy bien. De hecho, Bukele los considera terroristas. El CECOT es el centro de reunión de los terroristas en Salvador, la prisión más grande que tiene en la zona, por lo menos Centroamérica, y creo que allí por ahora no necesita demasiada ayuda, pero en el caso de necesitar la ayuda de Estados Unidos, en ese sentido, me parecería excelente. Y además que se están introduciendo variantes que ya van a la geopolítica, ¿no? Y usted conoce que el tema del fentanilo no es un chiste porque viene de China. Entonces, ¿cuánto hay de negocio y cuánto hay de política que, por ejemplo, el fentanilo le está ocasionando más de 100.000 muertos por año a Estados Unidos? Esto es peor que la tragedia de Ucrania para los ucranianos o similar a la que tienen los rusos en su invasión a Ucrania, 100.000 muertes por año, además muertes que son fulminantes. Entonces, bueno, hay superpotencias detrás de esto, están de alguna manera interesados en hacer colapsar el sistema norteamericano sanitario, en generar un problema sanitario, social y económico. No es inocuo lo que está pasando y todo lo que tiene que ver con los carteles que están girando hacia el fentanilo. El cartel de Sinaloa particularmente está girando hacia el fentanilo. Tiene cuestiones geoestratégicas y geopolíticas muy importantes detrás. Sí, es más, el carbofentanilo también es una variable más letal aún. Y esto me trae a la memoria dos refranes históricos, ¿no? Por eso los menciono. Uno lo produjo Ngo Bon Hiap, el coreano del norte, en su momento en la guerra de Vietnam, cuando le dijeron, van a atacar nuestra principal ruta de aprovisionamiento con Camboya. Y él dijo, no hay problema, ellos tienen aviones, B-52, nosotros tenemos el opio. Esto por un lado. Y por otro lado hay un viejo refrán malayo que dice, nunca pretendas dialogar con un tigre. Es decir, las maras son los tigres de Centroamérica. No se puede dialogar, no se puede concertar, y el que lo intenta así le ha ido. No se puede concertar con los cárteles del Golfo, con Sinaloa, con los grandes varones de la droga. Tiene que haber una política seria, contundente y eficaz. Si no, nos espera el abismo. Así es, y es muy preocupante el giro de países como México, donde Andrés Manuel López Obrador dice que hay que abrazarlos y no balearlos, de Petro, que dicen que la guerra, bueno, se perdió contra los narcos, entonces que hay que intentar otra cosa, y hay que intentar también el diálogo, de Argentina, donde el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dice que la guerra también se perdió y habla de una suerte también de diálogo muy extraño. Es decir, con toda la experiencia, y uno ve dónde está el éxito y dónde está el fracaso, es increíble la cantidad de dirigentes importantes que se ponen del lado del fracaso. Yo veo el ángel vengador, Nayib, que justamente está ejerciendo los derechos de todos aquellos dolientes y sufrientes y que está haciendo una política de Estado impecable. Y no le temamos a la palabra estado de excepción. Estado de excepción no es dictadura, cuidado con esto. Estado de excepción no es cara de piña, Torrijos, no es la Cuba de Castro. No, el estado de excepción es una forma de facilitar la tarea de las fuerzas del orden y no tiende a perpetuarse. Es un estado justamente como su nombre le indica, de excepción. Así que a mí me parece muy bien que exista este estado. Por supuesto que va a haber un margen seguramente despreciable, de hecho hasta ahora lo hay,
así como con las pistolas Taser hubo muertos y hay grupos que dicen que las pistolas Taser son instrumentos de tortura. Y ahora en Argentina acaban de adoptarlas finalmente para una fuerza policial como la de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en esto la historia corresponde, o sea, el malo corresponde a quien cuenta la historia. Así que veamos los éxitos y creo que todos los presidentes de Centroamérica están muy atentos, sea, como digo, como Lula, que debe estar recordando su error anterior en la desfavelización. Ojalá que esta vuelta no lo vuelvan a cometer. Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Un gusto, hasta siempre.